Hoy nos embarcamos en un viaje introspectivo, un descenso a las profundidades del ser, para desentrañar los misterios de una de las frases más enigmáticas y reveladoras de Sigmund Freud: uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Esta sentencia, lejos de ser una simple paradoja, es un espejo que refleja las complejidades de la condición humana, una brújula que nos orienta en el laberinto de la comunicación. En nuestra era de comunicación instantánea, donde las palabras fluyen como ríos desbordados, donde la información nos inunda y las opiniones se multiplican, la sabiduría de Freud adquiere una relevancia aún mayor. Nos enfrentamos a un torrente de palabras, a una cacofonía de voces, donde el silencio se ha convertido en un bien escaso y la reflexión en un lujo. En este contexto, la frase de Freud nos invita a detenernos, a escuchar el eco de nuestras propias palabras, a sopesar el poder del silencio y a comprender la responsabilidad que conlleva cada expresión. Nos desafía a ser conscientes de la dualidad que reside en nosotros, la capacidad de controlar nuestros pensamientos y emociones a través del silencio, y la vulnerabilidad que surge al expresar esos pensamientos y emociones a través de la palabra. Acompáñenme en este viaje, donde exploraremos los matices de esta frase, sus implicaciones en nuestra vida cotidiana y su relevancia en el mundo actual. A primera vista, la frase parece un simple juego de palabras, una antítesis elegante. Pero, como todo lo que Freud nos legó, encierra una profundidad insondable, un espejo que refleja las complejidades de la psique humana. Para comprender la profundidad de esta afirmación, debemos realizar un viaje en el tiempo, trasladándonos a la Viena de finales del siglo XIX, un crisol de ideas y una ciudad en plena efervescencia cultural. Allí, en el apacible pero intenso ambiente de su consultorio, el neurólogo Sigmund Freud, un pionero que revolucionaría nuestra comprensión del inconsciente, se dedicó a observar la intrincada red de la psique humana. Freud, un observador incansable y meticuloso de la naturaleza humana, no se conformaba con las apariencias. A través de sus sesiones de psicoanálisis, descubrió que las palabras, lejos de ser simples vehículos de comunicación, eran mucho más que eso, eran ventanas al alma. Cada palabra pronunciada por sus pacientes era una pista, un indicio de los pensamientos y sentimientos que yacían ocultos en las profundidades de su ser. Freud notó que, a través del lenguaje, se revelaban tanto los aspectos conscientes que las personas deseaban mostrar al mundo, como los rincones oscuros de su inconsciente, aquellos pensamientos y deseos que intentaban ocultar incluso de sí mismos. En ese contexto, la frase «uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla» cobra una dimensión especial, ya que refleja la tensión constante entre lo que decidimos revelar y lo que preferimos mantener en secreto, una lucha que Freud presenció a diario en su trabajo con sus pacientes. En sus sesiones de psicoanálisis, Freud descubrió que los pacientes, al hablar libremente, revelaban pensamientos y sentimientos reprimidos, deseos ocultos y traumas enterrados en el inconsciente. Las palabras, como llaves maestras, abrían las puertas de la mente, desvelando los secretos que el silencio intentaba proteger. Pero, ¿por qué esa sensación de dominio que emana del silencio? Porque el silencio es, en esencia, un acto de selección, una forma de ejercer control sobre la información que compartimos con el mundo. Nos permite elegir cuidadosamente qué aspectos de nuestra vida interna revelamos y cuáles preferimos mantener ocultos, resguardados en la privacidad de nuestra mente. En un mundo donde la sobreexposición es la norma, el silencio se convierte en un valioso escudo, protegiendo nuestra intimidad de la mirada ajena. El silencio es el guardián de nuestros pensamientos más profundos, aquellos que definen nuestra esencia, nuestros miedos, nuestros sueños, nuestras inseguridades. Nos brinda la oportunidad de reflexionar, de procesar nuestras experiencias, de conectar con nuestra voz interior, sin la interferencia del ruido externo. En su forma más pura, el silencio es un refugio, un santuario donde podemos ser auténticos, sin temor al juicio o la censura. Nos ofrece la libertad de explorar nuestros pensamientos y emociones sin la presión de tener que justificarlos o explicarlos a los demás. En este espacio de silencio, podemos ser vulnerables, podemos ser nosotros mismos en nuestra totalidad, sin máscaras ni pretensiones. El silencio nos permite tomar distancia de las opiniones ajenas, de las expectativas sociales, de las demandas del mundo exterior. Nos da la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos, de conectar con nuestra intuición, de encontrar nuestras propias respuestas. En resumen,
El silencio nos otorga un sentido de dominio porque nos permite ser los arquitectos de nuestra propia narrativa, los guardianes de nuestra propia verdad. Sin embargo, es crucial reconocer que el silencio no siempre es un refugio seguro. Paradójicamente, puede transformarse en una prisión, un muro invisible que nos aísla del mundo exterior, lo que es aún más alarmante, de nuestra propia esencia. Cuando el silencio se convierte en una constante, en una barrera infranqueable, nos desconectamos de los demás, impidiendo la construcción de relaciones significativas y la expresión de nuestra individualidad. El silencio excesivo, aquel que se impone como norma, puede ser un síntoma revelador de miedos arraigados, inseguridades paralizantes o represiones emocionales profundamente arraigadas. En estos casos, el silencio no es una elección consciente, sino una reacción defensiva, un mecanismo de protección que nos impide mostrar nuestra vulnerabilidad y, por ende, conectar auténticamente con los demás. Este silencio opresivo nos priva de la posibilidad de expresar nuestras necesidades y deseos, de comunicar nuestras emociones y de buscar el apoyo que necesitamos. Nos encierra en un mundo interior solitario, donde las emociones reprimidas se acumulan, generando ansiedad, frustración y, en última instancia, un profundo sentimiento de soledad. En este contexto, el silencio se convierte en un obstáculo para el crecimiento personal y la realización plena, impidiendo que alcancemos nuestro potencial y que vivamos una vida auténtica y satisfactoria. Y aquí, en este punto de inflexión, reside la paradoja fundamental de nuestra existencia comunicativa, mientras que el silencio nos otorga un sentido de poder, un control sobre la información que revelamos, las palabras, una vez liberadas de nuestros labios, nos encadenan a un destino incierto. Una vez que las pronunciamos, ya no nos pertenecen exclusivamente. Se desprenden de nosotros, como aves que alzan el vuelo, y se aventuran en el vasto territorio de la interpretación ajena. Vuelan libres, sin restricciones, y son recibidas, filtradas y transformadas por la subjetividad de quienes las escuchan. Cada receptor, con su bagaje de experiencias, creencias y emociones, les otorga un significado particular, a menudo distante de nuestras intenciones originales. Las palabras, como semillas esparcidas por el viento, germinan en terrenos diversos, dando lugar a interpretaciones múltiples y, en ocasiones, contradictorias. Esta falta de control sobre el destino de nuestras palabras es lo que nos convierte en sus esclavos. Nos enfrentamos a la posibilidad de ser malinterpretados, de que nuestras palabras sean tergiversadas, utilizadas en nuestra contra o sacadas de contexto. La palabra, que en un principio buscaba ser un puente hacia la comprensión, puede convertirse en un muro que nos separa de los demás, generando malentendidos, conflictos y heridas emocionales. En este sentido, la paradoja se agudiza. El silencio, que inicialmente parecía una forma de aislamiento, puede ser un refugio seguro, mientras que la palabra, que buscaba conectar, puede convertirse en una fuente de desconexión y sufrimiento. ¿Cuántas veces hemos dicho algo que fue tomado fuera de contexto, malinterpretado o usado en nuestra contra? Las palabras, como flechas, pueden herir, destruir relaciones y generar conflictos. Somos esclavos de nuestras palabras porque no podemos controlar cómo serán recibidas, ni el impacto que tendrán en los demás. Pero la esclavitud de las palabras no se limita a su impacto en el mundo exterior, su influencia se extiende a nuestro mundo interior, moldeando nuestra percepción de la realidad, influyendo en nuestros pensamientos y emociones de maneras sutiles pero profundas. Las palabras que elegimos para describir nuestras experiencias, nuestras emociones, nuestras relaciones, se convierten en los lentes a través de los cuales vemos el mundo. Si nos decimos a nosotros mismos que somos incapaces, que no merecemos el éxito, que estamos destinados a fracasar, esas palabras se convierten en profecías autocumplidas, limitando nuestro potencial y saboteando nuestros esfuerzos. Por el contrario, si nos hablamos con amabilidad, con compasión, con esperanza, esas palabras se convierten en una fuente de fortaleza, de motivación, de resiliencia. Al hablar, nos definimos a nosotros mismos, construimos nuestra identidad, creamos nuestra propia narrativa. La forma en que nos describimos a nosotros mismos, la forma en que hablamos de nuestras experiencias, la forma en que interpretamos el mundo que nos rodea, todo ello contribuye a la construcción de nuestra identidad, a la formación de nuestra autoimagen. Somos los narradores de nuestra propia historia, y las palabras que elegimos para contar esa historia tienen un poder inmenso para dar forma a nuestro presente y a nuestro futuro.
Al ser conscientes del poder de nuestras palabras, podemos liberarnos de la esclavitud interna, podemos elegir conscientemente las palabras que nos empoderan, que nos inspiran, que nos permiten crecer y transformarnos. Podemos convertirnos en los arquitectos de nuestra propia realidad, en los creadores de nuestra propia narrativa, en los dueños de nuestro propio destino. El lenguaje es un espejo que refleja nuestra mente, pero también es un cincel que la esculpe. Las palabras que elegimos usar, tanto en público como en privado, tienen un poder inmenso para transformar nuestra realidad interna y externa. Entonces, ¿cómo podemos romper las cadenas de la esclavitud de las palabras y reclamar nuestra soberanía sobre el silencio? La respuesta reside en el cultivo de la conciencia, en la capacidad de prestar atención plena a nuestras palabras y a su impacto en nosotros mismos y en los demás. Ser conscientes del poder de nuestras palabras implica reconocer que no son meros vehículos de comunicación, sino herramientas poderosas que pueden construir o destruir, sanar o herir, inspirar o desmotivar. Implica comprender que cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que expresamos, cada historia que contamos, contribuye a la creación de nuestra realidad personal y colectiva. La conciencia nos permite elegir nuestras palabras con cuidado, con intención, con responsabilidad. Nos permite evitar las palabras que alimentan el miedo, la duda, la negatividad, y optar por las palabras que fomentan la esperanza, la confianza, la compasión. Nos permite hablar con honestidad, con claridad, con respeto, sin agredir ni ser agredidos. Además, la conciencia nos permite reconocer el valor del silencio, no como una mera ausencia de ruido, sino como un espacio de reflexión, de introspección, de conexión con nuestra sabiduría interior. Nos permite escuchar la voz de nuestra intuición, prestar atención a las señales de nuestro cuerpo, conectar con nuestras emociones, sin juzgarlas ni reprimirlas. La conciencia nos invita a encontrar el equilibrio entre el silencio y la palabra, a saber cuándo hablar y cuándo callar, a utilizar ambas herramientas con sabiduría y discernimiento. Al cultivar la conciencia, nos convertimos en los dueños de nuestras palabras y en los guardianes de nuestro silencio. Nos liberamos de la esclavitud de la reacción impulsiva y nos empoderamos para comunicarnos con autenticidad, con empatía, con responsabilidad. Nos convertimos en los arquitectos de nuestra propia realidad, en los creadores de un mundo más justo, más armonioso, más humano. Antes de hablar, respira profundo y reflexiona. ¿Qué quiero comunicar realmente? ¿Cuál es mi intención? ¿Cómo puedo expresarme de manera clara, honesta y respetuosa? Aprender a escuchar activamente es mucho más que simplemente oír las palabras que se pronuncian. Implica un compromiso total con el otro, una disposición a sumergirse en su mundo y comprender su perspectiva. La escucha activa requiere prestar atención no solo al contenido verbal, sino también al lenguaje corporal, a las sutilezas de la entonación, a las emociones que se esconden detrás de las palabras. Observar las expresiones faciales, los gestos, la postura, nos brinda información valiosa sobre el estado emocional del interlocutor, sobre sus intenciones y sus preocupaciones. La escucha activa implica dejar de lado nuestros propios prejuicios, nuestras propias opiniones, para abrirnos a la experiencia del otro, para comprender su punto de vista, incluso si no lo compartimos. Es un acto de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo que siente, de comprender lo que piensa. La comunicación, en su esencia, es un diálogo, un intercambio bidireccional, no un monólogo. Implica la participación activa de ambas partes, la disposición a escuchar y a ser escuchado. En un diálogo auténtico, no solo hablamos, sino que también escuchamos, reflexionamos, respondemos, preguntamos, compartimos. Es un proceso dinámico, en constante evolución, donde las ideas se entrelazan, se complementan, se desafían, se transforman. Un diálogo auténtico requiere respeto mutuo, apertura mental, honestidad y la voluntad de construir puentes de entendimiento. Implica reconocer la validez de la perspectiva del otro, incluso si no la compartimos, y la disposición a encontrar puntos en común, a construir soluciones conjuntas. En un mundo donde la comunicación se ha vuelto cada vez más superficial y fragmentada, la escucha activa y el diálogo auténtico son herramientas fundamentales para construir relaciones significativas, para resolver conflictos, para crear un mundo más justo y armonioso. Cultivar el silencio interior es un viaje hacia el centro de nuestro ser, un espacio donde podemos desconectar del ruido externo y conectar con nuestra esencia más profunda.
No se trata simplemente de callar la voz, sino de aquietar la mente, de observar los pensamientos y emociones sin juzgarlos, de crear un espacio de paz y serenidad en nuestro interior. Aprender a estar presente contigo mismo implica prestar atención a las sensaciones de tu cuerpo, a las emociones que surgen, a los pensamientos que fluyen, sin aferrarse a ellos ni rechazarlos. Es un acto de autoobservación, de conciencia plena, de estar en el aquí y ahora. En este espacio de silencio y presencia, podemos escuchar la voz de nuestra intuición, esa sabiduría innata que nos guía en la toma de decisiones, que nos alerta sobre los peligros, que nos impulsa a seguir nuestro camino. La intuición no es un pensamiento racional, sino una sensación, un presentimiento, una corazonada. Para escucharla, necesitamos aquietar la mente, crear un espacio de silencio donde pueda manifestarse. Al cultivar el silencio interior, nos abrimos a la conexión con nuestra sabiduría interior, ese conocimiento profundo que reside en nosotros, que trasciende la lógica y la razón. La sabiduría interior es la fuente de nuestra creatividad, de nuestra inspiración, de nuestra capacidad de amar y de perdonar. El silencio es un espacio de autoconocimiento y crecimiento personal porque nos permite explorar nuestras fortalezas y debilidades, nuestros miedos y deseos, nuestros valores y creencias. Nos permite conocernos a nosotros mismos en profundidad, aceptarnos tal como somos, y descubrir nuestro potencial para transformarnos y crecer. En este espacio de silencio, podemos reflexionar sobre nuestras experiencias, aprender de nuestros errores y encontrar nuestro propósito en la vida. El silencio es un refugio donde podemos encontrar paz, serenidad, claridad y sabiduría. Es un espacio donde podemos conectar con nuestra esencia más profunda y vivir una vida más auténtica y plena. Y recuerda, en este viaje de autoconocimiento y comunicación consciente, no tienes que sentir la presión de tener todas las respuestas. Está bien admitir la incertidumbre, está bien no saber qué decir en un momento dado, está bien permitirse el espacio del silencio. A veces, en la vorágine de la conversación, en la presión de tener que responder rápidamente, nos sentimos obligados a llenar el vacío con palabras, incluso si no tenemos nada sustancial que aportar. Pero el silencio, lejos de ser un vacío, puede ser un espacio fértil, un terreno donde germinan las ideas, donde se procesan las emociones, donde se encuentra la claridad. El silencio no es sinónimo de ignorancia o incompetencia, sino de sabiduría y discernimiento. Es la capacidad de escuchar, de reflexionar, de observar, de conectar con nuestra intuición. A veces, el silencio es la respuesta más elocuente, la forma más profunda de comunicación. Un silencio compartido puede transmitir más que 1000 palabras, puede expresar empatía, comprensión, respeto, amor. Un silencio reflexivo puede ser el preludio de una respuesta sabia, de una decisión acertada, de un acto de bondad. Aprender a valorar el silencio es aprender a valorar el espacio entre las palabras, el espacio donde reside la esencia de la comunicación, el espacio donde nos encontramos con nosotros mismos y con los demás. En este espacio de silencio, podemos conectar con nuestra autenticidad, con nuestra vulnerabilidad, con nuestra humanidad. Podemos liberarnos de la presión de tener que ser perfectos, de tener que tener todas las respuestas, de tener que llenar cada silencio con palabras. Podemos permitirnos ser nosotros mismos, con nuestras incertidumbres, con nuestras dudas, con nuestra sabiduría silenciosa. En un mundo donde el ruido constante nos bombardea, donde las palabras se han devaluado hasta convertirse en meros ecos superficiales y la comunicación se ha vuelto un intercambio fugaz y carente de sustancia, la frase de Freud resuena como un llamado a la reflexión profunda. Nos invita a detenernos en medio del torbellino de información y opiniones, a escuchar el eco de nuestras propias palabras y a sopesar el poder oculto que reside en ellas. En esta era de sobrecarga informativa, donde la inmediatez y la superficialidad dominan, la sabiduría del silencio se ha convertido en un bien escaso, en un oasis de tranquilidad en medio del caos. Freud nos recuerda que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de conciencia, un espacio donde podemos conectar con nuestra voz interior, con nuestra intuición, con nuestra sabiduría más profunda. Nos invita a cultivar el silencio interior, a aprender a estar presentes con nosotros mismos, a escuchar el susurro de nuestra alma, a encontrar la paz y la serenidad en medio del ruido ensordecedor del mundo exterior.
En este contexto, la frase de Freud se convierte en una brújula que nos orienta en el laberinto de la comunicación, un recordatorio de la responsabilidad que conlleva cada palabra que pronunciamos, de la importancia de la escucha activa, de la empatía, de la comunicación consciente. Nos invita a construir puentes de entendimiento, a crear espacios de diálogo auténtico, a cultivar relaciones significativas, a construir un mundo más justo y armonioso, donde el silencio y la palabra se complementen en lugar de oponerse. ¿Qué opinas de la frase de Freud? ¿Cómo crees que podemos encontrar el equilibrio entre el silencio y la palabra? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría leerte. Gracias por acompañarme en este viaje al interior de la mente humana. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte mis próximos contenidos. Hasta la próxima, exploradores de la psique.